Querido Padre Dios, te doy gracias por la vida que nos das, el permitirnos, Señor, todavía ser libertados a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que en este momento tú tomes acción en todo lo que se hable, Señor, a través de este medio. Tomes acción en mis labios, en mi corazón, en mi garganta, en mi todo. Y que esa palabra, Señor, pueda ministrar y liberar mi ser interior como el ser de tus hijos, como dice tu palabra, para que vayamos creciendo, Señor, en conjunto hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amado Señor, en esta hora, fluye como solo tú puedes hacerlo y transforma los corazones, Señor. Que abras el oído del entendimiento en nosotros para que tu palabra pueda entrar a nuestro corazón y pueda tomar accionar nuestro corazón, nuestro interior, para una vida mejor, Señor, conforme estemos en esta tierra, podamos cada día menguar para que tú puedas crecer y de esa manera, Señor, cuando sea el retorno tuyo, puedas hallarnos en ti, no en nosotros, no en Vilma, no en María, no en José, sino en ti, Señor, porque eso es lo que tú vienes por una iglesia lavada con tu sangre, una iglesia que se parezca, que tenga la misma imagen que tú, precioso Rey. Gracias por tu Espíritu Santo, porque esta obra solo la hace Él en nuestras vidas. Así que, Espíritu de Dios, sé tú ministrando el poder tuyo en cada uno de nosotros. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo y Él está hablando a nuestros corazones y está haciendo un cambio en nuestras vidas, porque Él mismo dijo que regresaría para encontrarse a sí mismo en su iglesia. No es una iglesia que se parezca a determinada persona o a determinada denominación, sino que es una iglesia que se parezca a Él, que esté en Él, que viva en Él. Esa es la manera que Él pide. ¿Y qué es lo que nos puede a nosotros libertar de la vieja naturaleza en la cual hemos estado? Quizás todavía estamos peleando, batallando con nuestra vieja naturaleza. Lo que nos puede hacer cambiar es una vida en comunión con Él. Usted sabe que la vivencia que usted va teniendo, usted se va pareciendo a esa persona y usted se va intimidando con esa persona, y entre más nosotros intimidemos con Dios, más nos vamos a parecer a Él. Entonces necesitamos una relación de intimidad y una relación con su verdad, y esa verdad nos la revela el precioso Espíritu Santo, y Él viene haciendo la obra en nuestros corazones. Dice que debemos nacer del agua y del Espíritu, y el agua es la palabra de Dios que debe fluir en nosotros, produciendo un cambio. Pero yo les decía la otra vez que no solamente utiliza mi Dios, este es el medio importante en nuestras vidas, la palabra, la comunión, la intimidad por medio del Espíritu con Él, pero también va a usar otras herramientas el Señor para poder transformar nuestra vida, nuestro ser interior, y esas se llaman las adversidades. Las adversidades traen a nuestra vida, toda adversidad va a producir en nosotros dolor y sufrimiento, pero existen formas en que nosotros reaccionemos ante la situación que vivamos en esa adversidad. Puede producirnos lamentación, el dolor y el sufrimiento. Podemos estarnos lamentando o quejando, Señor, porque esto, porque aquello, pero también puede producir un crecimiento en nuestras vidas, porque en medio de esa adversidad Dios quiere que crezcamos. O sea que la adversidad no es para simplemente producir dolor y sufrimiento en nosotros, sino que es para un cambio en nuestro interior, para que nosotros menguemos y Él pueda crecer en nosotros, para que nuestro corazón se encuentre quebrantado ante Él y reconozcamos que nosotros en nuestra propia naturaleza nada vamos a poder conseguir, pero en la nueva naturaleza que es por medio de su Santo Espíritu, nosotros vamos a ir menguando en nuestra propia naturaleza y Él se va a ir estableciendo cada día en nuestro ser. Pero tiene que haber una disposición, tiene que haber una actitud de parte de nosotros para que ocurra todo eso. Y dice
que Dios en Romanos 12, del 1 al 2, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Es lo que nosotros podemos servir en Él, es nuestro servicio en Él, presentar nuestro ser, no los sacrificios del Antiguo Testamento que se presentaban, machos cabríos, para poder reconciliarse con Dios, o sea que el pueblo traía sus animalitos, derramaban su sangre para poder tener una reconciliación con Dios, pero no había un cambio en cada uno, y Dios no quiere que nosotros estemos cada día viniendo y viniendo, pero siguiendo en nuestra misma vida, sino que tiene que haber un rompimiento en nuestro ser. Y ese rompimiento se hace a través de la humillación de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es presentar nuestro cuerpo en sacrificio, presentar nuestra mente, nuestros pensamientos y rendirlos a Él y decir lo que dice en Corintios, que Él pueda llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia misma de Él. Entonces hoy Dios nos quiere hablar acerca de lo que Él está elaborando en cada uno de nosotros. Entonces cuando estamos en este versículo, en este capítulo de Romanos 12, 1, donde dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este mundo, porque este mundo va a desaparecer, sino que dice renovemos nuestra mente, y al renovar nuestra mente vamos a saber cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios, y en esa perfecta voluntad de Dios vamos a tener una vida rendida a sus pies. ¿Y qué significa rendición? Significa compromiso. Yo hablaba con mis hermanas esta semana que nosotros nos comprometemos con el humano porque lo vemos cuando vamos a un trabajo, estamos comprometidos con ese trabajo, y nosotros, aunque estemos enfermos, nosotros hacemos lo imposible por estar en nuestro trabajo. Podría decir usted porque es el pan que llega a mi casa, pero si nosotros tenemos fe, Dios también provee el pan. Pero nosotros nos comprometemos más con el humano que con Dios. Ponemos prioridad en las cosas humanas y en las cosas espirituales las dejamos como secundarias. Bueno, cuando pueda yo voy a orar. Bueno, cuando pueda yo voy a rendir mi vida a Dios. Cuando yo pueda voy a abrir las escrituras. Cuando yo pueda voy a hacer esto. Cuando yo pueda. O sea que no tenemos un compromiso con Dios. Pero con el hombre, aunque esté enferma, yo me presento a mi trabajo, porque si no me despiden, y eso no me conviene a mí. Entonces yo tengo más compromiso con lo que ven mis ojos que con lo que no ven. Pero usted sabe que las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual para lo eterno, porque dice que la herencia de los humanos que ponemos nuestros ojos en las cosas visuales, aquí se terminan, pero cuando las ponemos en las eternas, aún después de esta vida, nosotros vamos a tener vida en Él. Entonces, Dios quiere que una vida de sus hijos sea rendida en compromiso. O sea, implica compromiso. Tenemos que tomar la decisión de someternos a la voluntad de Dios y a su Santo Espíritu, en vez de seguir nuestras propias preferencias. Entonces, nosotros, en medio de todo lo que está pasando, Dios está formando su carácter en nuestras vidas. Entonces yo les decía que las adversidades son importantes, porque las adversidades nos hacen crecer en Dios, y al crecer en Dios, nosotros empezamos ¿a qué?
a desaparecer para que lo espiritual se haga visible en nuestras vidas. Y voy a ir a Lucas capítulo 6 y voy a empezar en el 12 porque me llamó la atención cómo Dios, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él era 100% divino, pero también se hizo 100% humano, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, para poder pagar el precio de la justicia por nuestras vidas, justificarnos ante Dios y reconciliarnos con Él. Entonces yo les decía que en Romanos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no es que yo voy a desgarrar mi carne y voy a presentar mi sangre ante Dios para poderme reconciliar con Él cuando yo cometa un pecado. Ya Cristo presentó su sangre y al venir yo a sus pies, Él me limpió de mis pecados, me liberó, me libertó y me ha dado una nueva vida en mí, una nueva naturaleza por medio de su Santo Espíritu. Pero esa vida tiene que evidenciarse cada día en mí porque tenemos una nube de testigos, dice Hebreos, no solo visuales, humanos, sino que también en el campo espiritual tenemos una nube de testigos que están observando nuestro caminar, nuestro actuar. Entonces, cuando nosotros hemos dejado que la sangre de Cristo, que fue presentada una sola vez y ya no hay otra, y vino y está obrando en mi ser, cambiando mi ser, me está haciendo que mi naturaleza caída sea reducida a la impotencia, pero que tome la potencia de lo espiritual en mi ser. ¿Y cómo me voy a evidenciar? ¿Cómo se evidencia en usted y en mí esa vida espiritual? ¿Cómo se va a evidenciar que Cristo está obrando en mí y que yo estoy muriendo a mi carne y mi espíritu está tomando lugar en mi vida? Dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 6 y su versículo 12. Voy a empezar allí, dice, en aquellos días Jesús, porque dice Él, es Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Que era 100% humano, pero era 100% divino. Pasar tiempo con su Padre. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos con Él al día? Dice que Él, antes de tomar una decisión, antes de tomar una determinación, antes de hacer una elección, Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche con Dios, con su Padre. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto para tomar una decisión? Vamos para que Él nos alumbre, para que Él nos ilumine, para que Él nos indique lo que debemos hacer. Esa es la vida del nuevo convertido, de aquel que ha hecho un compromiso con Dios y está bien comprometido de tal modo que Él está dejando que ese compromiso empiece a obrar en su vida, esa lealtad empiece a trabajar en su ser. Él va a tomar no decisiones propias, sino que va a pasar tiempo con su Señor para tomar una dirección correcta. Ese es aquel que está comprometido con Él. Entonces dice, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, o sea que no solo tenía un discípulo, no solo tenía 12 discípulos, sino que Él tenía muchos discípulos. No dice cuántos, pero dice que llamó a sus discípulos y escogió a 12. Porque si hubiera tenido 12, ¿cómo iba a escoger? Debió haber tenido más discípulos, pero
Entre ellos él escogió a 12, y ustedes ya saben el nombre de los 12. ¿Y por qué los escogió? Porque el Padre le indicó a quienes debía de escoger. Y entre ellos estaba uno que lo iba a entregar. El Padre sabía que Jesucristo venía a hacer una labor aquí, y Jesucristo mismo sabía que Él venía con un plan, con un propósito, y era de salvar a la humanidad, y que de entre esos 12 que Él iba a escoger, tenía que estar uno, el traidor. Pero ve cómo Dios tiene a Judas. No lo tiene como el peor, porque le dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Estaba en el plan divino que Judas entregara a Jesús. Entonces, ¿cómo lo llama Jesús? Amigo. Jesús nunca lo juzgó. Nunca le dijo: tú eres un ladrón, tú eres el que extrae de lo que se junta, de las ofrendas o de lo que llega. Lo puso como administrador de los bienes, sabiendo que Judas iba a extraer de ello. Pero Dios no lo juzgó, Jesús no lo juzgó, lo tuvo allí en ese puesto. Me puse a pensar muchas veces, todos tenemos un plan dentro del reino de Dios que se cumpla, porque cuando vinieron por Jesús, Pedro, quien había dicho que nunca lo iba a dejar, Pedro reaccionó de una manera diferente a aquel que estaba en los momentos que Jesús caminó en la tierra, porque eran 3 que se menciona más: a Juan, a Pedro y a Jacobo, que eran los 3 que se mantenían caminando con Jesús. Mas Judas era el elegido para el plan. Entre estos 12, Dios le indica a quienes tiene que escoger. Un Pedro impulsivo, un Pedro que cuando vinieron por Jesús le quitó la oreja a uno, y Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque estaba impidiendo el plan de la justificación de usted y de mí en ese momento. No se lo estaba diciendo directamente a Pedro, sino que le estaba diciendo al que estaba obrando a través de Pedro. Le dijo: aléjate de mí, Satanás. Y a Judas le dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ¿a qué viene esto? Que Jesús pidió la guianza de su Padre. Ese es aquel que está ligado, está unido a Dios, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno, están unificados en diferente actividad, pero están unificados. Entonces, aquel que ha hecho un compromiso con Dios tiene que unificarse con Cristo, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Tiene que estar unificado para que se cumpla el plan y el propósito de Dios en esta vida, y no importando lo que tengamos que pasar, porque le dice luego de que escogió a los 12, Él viene y les habla de las bienaventuranzas a los que escogió, a los 2 que Él escogió. Él les habla de la bienaventuranza. Dice que va al monte, está la multitud, pero Él se aparta de la multitud con sus 12, ahí en Mateo capítulo 5. Lo dice, y empieza a hablar con sus 12 elegidos, y empieza a hablarles de la vida de compromiso que debe tener el verdadero Hijo de Dios. Y es un compromiso de menguar yo para que Él crezca. Entonces Él me habla aquí en Lucas, en su capítulo 6 y su versículo 27, me habla del amor
que debe tener el nacido de nuevo, el que es transformado por el poder del Espíritu Santo. Él habla de un amor ágape, porque existen el amor ágape, el amor fraternal o filial, el amor eros. Sabemos que el amor eros es el amor de pareja, el amor filial es el amor de amigos, pero el amor ágape es el amor incondicional. Es aquel amor que no da porque le dan, sino que es un amor especial. Y ese es el que Dios quiere que nosotros tengamos ahora, y por eso dice su palabra. Vamos a ir ahí a Lucas capítulo 6 y su versículo 27 dice: el amor, ¿a quién? A los enemigos. Mire, el amor hacia los enemigos. No está hablando del amor ama porque te aman. No. Él está hablando de amar incondicionalmente, que no amemos nosotros porque nos aman, sino que, ¿qué dice? A los que están dispuestos, dice en el 6:27, a los que están dispuestos a escuchar. O sea, nosotros muchas veces vamos a la iglesia, pero no estamos dispuestos a escuchar, porque el que escucha trae entendimiento a su corazón para poder accionar. Dice Santiago que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces aquí le está hablando Dios a los que escuchan. Y hay 12 que Él escogió y le dice: a los que escuchan, a los que estén dispuestos a escuchar, les digo. Mire, ¿qué les dijo? Amen a sus amigos. No. Amen a sus enemigos. Ese es el que ha menguado, y el que está creciendo en Dios empieza a amar a su enemigo. Qué difícil es poder amar a alguien que nos ha hecho tanto daño. Yo he sabido de siervos que han tenido que amar a aquella persona o aquel esposo que mató a su hija o a su hijo. ¿Será fácil perdonar a esa persona que le haga daño a nuestros hijos? ¿Será fácil amarlo, perdonarlo? Si dañó a nuestra hija o dañó a nuestro hijo, o quizás hasta le quitó la vida a nuestro hijo. Pero la palabra de Dios nos habla de la ley, o nos habla de la regla de oro, que no es paga como te pagan, no, sino que la ley o la regla de oro es: ama a quien no te ama. Vence el mal con el bien. Cuando venzamos el mal con el bien, seremos transformados. Y qué difícil es, porque dice aquí: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Ame a aquel que le ha hecho tanto daño, que quizás fue cruel con usted. Dios le manda a amarlo. Ese es el amor ágape. Y el amor ágape solo se desarrolla en nosotros cuando Cristo se está desarrollando en nuestro ser. Porque en nuestra naturaleza humana solo podemos tener el amor filial, fraternal. Si me amas, yo te amo. Si me das, yo te doy. Pero si tú no me amas, yo tampoco te amo. Y si tú no me das, yo no te doy. Ese es el humano. Pero cuando Cristo está formándose en mi corazón, entonces entra el amor ágape, el amor incondicional de aquel que fue a la cruz y dio su vida
por todos nosotros, sabiendo que muchos le íbamos a dar la espalda, que muchos íbamos a blasfemar contra él. A él no le importó. Él fue a la cruz y se sacrificó y murió por nosotros. Aún le diéramos la espalda, aún lo calumniáramos, aún nosotros muchas veces criticáramos, nos lamentáramos. Él fue a la cruz. Cuando Él entra en nuestro corazón, Él tiene que desarrollarse en mi corazón. Y Él es el verdadero amor ágape, el amor sufrido, el amor benigno, el que no da porque le dan. Entonces aquí dice, tú debes de amar a tu enemigo, no importa lo que te haya hecho, tú debes amarlo. Y luego dice, hagan bien a los que los odian. No dice, hazle el mal al que te odia, critícale, habla mal de él con los demás. No dice eso la palabra de Dios. Para el nacido de nuevo dice, haz el bien al que te odia. Si mi vecino no me quiere, si mi suegra no me quiere, si mi suegro no me quiere, si alguno no me ama, sino que me odia, yo tengo que hacerle el bien. Y dice, bendigan a los que los maldicen. O sea, aquel que me está maldiciendo a cada día, en lugar de irritarme por la maldición que él hace, yo tengo que bendecirlo. Señor, bendícelo. Como dijo Esteban, porque Esteban ya era un hombre lleno del Espíritu, un hombre que ya no vivía en su carne, sino que vivía en el Espíritu. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Lo estaban apedreando, pero es lo que dice, que nosotros, ¿qué? Los bendigamos. Bendiga, Señor, bendice a aquel que cada día me maldice, que cada día me echa sus maldiciones, porque en la bendición regresa como un boomerang. Yo lo bendigo y esa bendición regresa a mí. Pero si yo lo maldigo, la maldición va a venir a mí. Entonces, por eso la diferencia de Dios es, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Hay personas que nos lastiman a cada momento, que hablan mal de nosotros a cada momento. Pero ¿qué dice Dios? ¿Maldícelo? No, ora por ellos. Entonces, aquel que me está lastimando cada momento, tengo que ir a los pies de Cristo y decirle, Señor, mira, ten misericordia de esta persona, ayúdale, Padre, en tu magnitud, en tus misericordias. Ayúdales, Padre eterno. No hablar mal de ellos, pero nosotros tenemos la situación de que nosotros lo que hacemos es que maldecir. Dice, el orar por nuestros enemigos hace que nuestro corazón cambie. Quizás no de inmediato, pero sí con el tiempo nuestro corazón va a cambiar cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, cuando los amamos, cuando le pedimos a Dios que nos ayude a expresarle a nuestros enemigos el amor ágape, el amor genuino de Cristo, también somos transformados. Usted y yo necesitamos ser transformados. ¿Y cómo? A través que yo ame a mi enemigo con el amor ágape, no viendo la situación que él o sus actos, sino viendo que Dios se entregó por mí, aun cuando yo era un pecador. Ahora Dios en mí me da ese amor incondicional para que yo ame a aquel también que me lastima, que me maldice, que me aborrece, que me odia, que me ha hecho tanto daño. En mi corazón tiene que existir el amor ágape,
Pero como no está todavía el amor ágape en mí, yo me frustro ante las situaciones que vienen a mi vida. Yo me frustro por lo que dicen los demás de mí. Entra la depresión porque empiezo a decir, nadie me quiere, pero si hay uno que ya dio su vida por usted y por mí. Entro en agonía, en desesperación, porque no sé cómo actuar cuando la palabra me dice qué es lo que debo hacer. Pero como no tengo el tiempo y el compromiso con Dios de estudiar su palabra, de leerla y pedirle la dirección a Él y orar, y cada día identificarme con Él, yo voy a actuar a mi manera, a mi parecer, y nunca va a surgir el amor ágape de mi corazón para con mi prójimo. Entonces estaré haciendo miles de cosas, pero ¿de qué me sirve si no estoy actuando en la palabra de Dios? En aquel día el Señor me va a decir, no te conozco, porque no hice lo que su palabra dice que debo hacer, porque no dejé entrar al amor ágape a mi corazón, sino que viví de forma fingida de aquel amor que no es recto delante de los ojos de Dios. Entonces yo no voy a ser vista ante Él como Él, sino que voy a ser vista como una extraña, que nunca me vestí con sus vestiduras, no quité mis vestiduras sucias para darle lugar a las vestiduras nuevas, que es la vida en Él. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, en esta hora, permítenos ser hacedores de tu palabra, bendecir, Señor, a nuestros enemigos, amar a los que nos maldicen, hacerle el bien, y aun aquellos los que nos lastiman, orar por ellos, Señor. Que cambie nuestra naturaleza, Señor, que hoy es en una naturaleza divina, donde el que reina es Cristo en nuestros corazones y nos hace mostrar lo que Él es. Ya no mi naturaleza vieja, de enojo, de ira, de rencor, de resentimiento, sino que resalta el amor incondicional. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra, porque a la misma vez yo he escuchado tu palabra y espero que accione mi vida, Señor, para que sea parte de esa elección en ti. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno todo el tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y me los guarde.